Desde la ocupación de la Araucanía en 1860, el pueblo mapuche ha mantenido una histórica lucha contra el Estado chileno. Los mapuches denuncian el despojo de sus tierras, maltratos sistemáticos y desconocimiento de su condición de pueblo originario. A pesar de una pequeña incursión en la política y de la creación de una ley indígena, los mapuches no consideran suficientes estas iniciativas y reclaman la reivindicación de su patrimonio. Esta semana en Cartas sobre la Mesa estamos en Santiago de Chile para hablar con nuestros invitados sobre las demandas que aún tiene el pueblo mapuche. La formación del Estado-Nación chileno y la formación del Estado argentino tiene que ver con la ocupación de los territorios mapuches. Sin territorio no podemos seguir, sin la tierra, sin recuperar nuestros propios procesos. No podemos seguir adelante, no se puede hablar de reconstruir un espacio sin tener lo que nosotros teníamos anteriormente. El pueblo de Chile tiene un idioma que no es de ellos, es de Castilla. Tiene una religión que no es de ellos, es de Italia. El pueblo mapuche, nuestro pueblo, tiene todo propio. Hola, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Obviamente Chile en los últimos meses ha estado muy convulsionado, han habido muchísimas protestas desde el año pasado, en donde la gente ha salido a la calle a protestar y muchas han sido las demandas de corte social, económico y cultural. Y me llamó mucho la atención que en todas las protestas que hubo y que han habido en Chile, siempre veíamos la bandera mapuche en todas las protestas. Pero a la vez me causaba curiosidad no ver ninguna demanda. No había ninguna demanda por el conflicto mapuche en ninguna de las propuestas e iniciativas que generaron las protestas de octubre del año pasado. ¿Qué es el conflicto mapuche para aquellos que nos están viendo? ¿Y por qué no se habló nada durante toda esta etapa conflictiva acá en Chile? Desde mi enfoque también como mujer, pero principalmente como defensora de la niñez, de niños, niñas que han sido vulnerados, cuestionábamos un poco el hecho de la invisibilización y normalización que se ha hecho a la violencia en estos más de 30 años a la niñez y a los adolescentes mapuches. Entonces no considerábamos tampoco que el día de hoy, dentro de las demandas que se daban del pueblo chileno, considerara no más represión o no más violencia a estos niños y niñas que han sido baleados de forma sistemática, asesinados y reprimidos dentro de sus territorios, y no solo dentro de sus territorios, sino que también en sus espacios de recreación, de educación. Pero estas acciones no son de un año, son de muchos años atrás, donde se entra en las escuelas, donde se allana, donde se han vulnerado los derechos de los niños y de las niñas acá en Chile. Yo creo que es importante, sobre todo para las personas que obviamente no conocen mucho del tema, que Héctor, por ejemplo, en este caso, que él nos explique quiénes son los mapuches, cuál es el conflicto que tienen durante décadas con el Estado chileno, si lo quieres ver así, y por qué. Bueno, en relación a la consulta inicial, efectivamente hay un interés, hay una suerte de enigma también de los no mapuches en general y a nivel internacional, de por qué en estas manifestaciones se están enarbolando o mostrando la bandera mapuche. ¿Ya? Efectivamente, para nosotros eso es una situación que, más allá del reconocimiento de la lucha de nuestro pueblo, más allá de la presencia de un pueblo originario en esta parte, ¿ya?, mal conocido como el Estado chileno o la formación del Estado-Nación chileno, hay un pueblo que es milenario, que es un pueblo originario, que es el pueblo mapuche, que existe, ¿ya?, y que tenemos reivindicaciones. Eso es lo primero que debemos mencionar. Y de alguna manera sentimos nosotros que en estas manifestaciones actuales del pueblo chileno, este reconocimiento tiene que ver con la lucha de nuestro pueblo
por restablecer o por reconstruir la nación mapuche, ¿ya? Entonces hay un reconocimiento a la resistencia mapuche. Yo soy uno de los representantes de la resistencia del pueblo nación mapuche. Estamos enfrascados en ese proceso ya por varias décadas. Nosotros nos sentimos de alguna manera muy gratificados porque haya una lucha también del pueblo chileno en contra del mismo sistema que nos tiene a nosotros oprimidos. Entonces, históricamente, se puede hablar de que la gente que pertenece al pueblo mapuche nunca se les ha reconocido su etnia, digamos así. ¿Es eso de lo que se trata? Que de repente que no se les ha reconocido, no sé, su idioma. ¿Qué es? ¿Cuál es exactamente la resistencia? ¿Resistencia a qué? Bueno, mira, en términos muy concretos, el pueblo mapuche, que tiene miles de años en este territorio, venció al Imperio Español en el año 1598 en adelante, que terminó con la firma del Tratado de Quilín en 1641. Eso lo lideró Pelantaro, que era de un pueblo que hoy día se llama Purén, Purén Indómito. Y yo soy de Purén Indómito y por lo tanto tengo clarísima que esa es la historia. ¿Por qué es importante esto? Porque el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche nace cuando se instala el Estado y no reconoce a los pueblos que estaban miles de años antes que el Estado. El Estado de Chile tiene alrededor de 200 años, el pueblo mapuche tiene sobre 12.000 años. Entonces estamos mucho antes. Eso es lo primero para clarificar. Lo segundo, que el Estado sí después, en el año 1825, firma el Tratado de Trapihue entre el Estado de Chile, en el gobierno de Ramón Freire, y el pueblo mapuche, que fue representado en ese tiempo por Mariluán. Este tratado, que se llama de Trapihue, reconoce la autonomía mapuche y reconoce el Biobío como límite. El río Biobío, que está hoy día en lo que se llama octava región. Y además, en sus propios artículos, reconoce los líderes, que en ese tiempo se le dice el tratado, son gobernadores del Biobío del Sur, los loncos o caciques mapuche. Y otra cosa importante es que este mismo tratado decía que si un chileno pasa el Biobío del Sur, debe portar pasaporte. El conflicto nace entonces cuando en el año 1860 el Estado de Chile, los abuelos de la misma casta política que gobierna Chile hasta hoy, ellos rompieron este tratado, lo transgredieron y militarizaron la Araucanía, matando a todos nuestros líderes ancestrales, nuestros abuelos, apoderándose de manera ilegal de las tierras y rompiendo toda la columna vertebral que era en ese tiempo la dirigencia política mapuche de una nación libre y soberana. Entonces hoy día el Estado de Chile tiene un conflicto con nuestro pueblo porque rompió el tratado, ¿cierto? Avasalló, mató mucha gente de nuestros ancestros y quitó el territorio. Ese territorio que se le quitó al pueblo mapuche de manera ilegal, irregular, fue entregada a los colonos europeos, que se transformaron en la nueva élite económica agraria de Chile. Y quienes administran el Estado hoy día son los descendientes de esa casta, digamos, que se hizo millonaria a costa de territorios que eran y son del pueblo mapuche. Es que el pueblo de Chile se da cuenta que desciende o asciende de alguna manera de los mismos guerreros mapuche y por lo tanto ellos empiezan a reconocer lo que dice el poeta Chihuahilaf, su morenidad y su ancestro indígena y no lo europeo. Porque efectivamente el pueblo de Chile tiene un idioma que no es de ellos, es de Castilla, tiene una religión que no es de ellos, es de Italia. El pueblo mapuche, nuestro pueblo, tiene todo propio y es la base de todo lo que hoy día se ¿Pero cuál ha sido la evolución del conflicto? Porque obviamente tú mencionabas que llegaron especie de colonos, terratenientes, como lo quieras llamar, europeos a los que se les cedieron estas tierras. ¿Qué pasó con los mapuches en ese momento? ¿Cuál fue su reacción? Porque si bien es cierto, se creó prácticamente un poco menos que una guerra civil entre la población mapuche y lo que sería denominado el Estado chileno. Esto recrudeció en la época de la dictadura de Pinochet, que le llegó a crear incluso una ley antiterrorista, llamándolos a ustedes terroristas. ¿Qué fue lo que exactamente pasó? Bueno, en estricto rigor, la formación del Estado-nación chileno y la formación del Estado argentino tiene que ver con la ocupación de los territorios mapuche. Nuestro pueblo
sufrió una ocupación político-militar de estos dos estados. Hubo una decisión político-militar de ocupar nuestros territorios, controlarlos, sobre la base de campañas militares. Porque hay mapuches también en Argentina. Claro, hay mapuches, y que también están reivindicando la reconquista o la restitución territorial y el logro de la autonomía, que son los fundamentales para nosotros para poder seguir siendo mapuches. Sí, ese es el punto. Nosotros somos mapuches, valoramos a nuestros ancestros, a nuestro antepasado y la forma de sociedad que se construyó hasta este ámbito político o etnopolítico de que nuestro pueblo era una nación, era un pueblo-nación. Entonces nosotros recogemos lo principal de esta herencia que nos dejaron, o de este bagaje que nos dejaron nuestros ancestros, de que nuestro pueblo era una nación. Sin embargo, hoy día no lo somos. Somos un sector o un grupo golpeado por el sistema, por el Estado. Estamos en un proceso de desestructuración tal, y nuestras reivindicaciones principales es recuperar los territorios y recuperar la autonomía. Entonces la discusión que nosotros hacemos es cómo reconstruimos la nación mapuche sobre estos dos pilares: el territorio, que tenemos que recuperarlo, y la autonomía. Y esa es la lucha que tenemos contra el Estado. Parte de esto tiene que ver con la despropiación que se ha hecho del propio territorio mapuche. El día de hoy vemos cómo las forestales, por ejemplo, presentes acá en Chile, Angelini y Mate son mayormente dueños de miles de hectáreas más que el pueblo mapuche, o sea, solamente 2 personas, 2 colonos, más que nosotros. Como decía Lamien, igual es importante el proceso del territorio, y entendiendo lo que cuesta un poco entender el concepto de territorio como algo tangible. La gente lo ve como un pedazo, algo tangible que se toca. Para nosotros el territorio tiene mucho. En el territorio también está nuestro Cupalme, está nuestro Tugún, está nuestra historia, está la historia de nuestros antepasados, están nuestros recursos, que a diferencia del pueblo chileno o del pueblo occidental, el recurso no se ve como algo tangible o algo que se convierte en algo material. En eso, para nosotros en la tierra está todo. Sin territorio no podemos seguir, sin la tierra, sin recuperar nuestros propios procesos, no podemos seguir adelante. No se puede hablar de reconstruir un espacio sin tener lo que nosotros teníamos anteriormente. Con esta división también que existe en Puelmapu, Gulumapu, entendiendo de que no somos ni mapuches ni chilenos ni argentinos, sino que somos mapuches. No somos los mapuches que están en Argentina y los mapuches que están en Chile. Así nos separaron estos dos estados, a través de lo que decía Lamien, de esta represión, de la militarización, de la usurpación de estos dos estados, de cómo llegan y de qué forma también llegan de manera aleatoria en ambos lados de la cordillera. Pero llevándolo, por ejemplo, a los tiempos actuales, que estamos en pleno siglo XXI, ¿es factible que, porque usted, de la manera que me lo plantea, siento como que ustedes no se identifican como chilenos, como que no son ni chilenos ni argentinos? ¿Es factible en estas épocas, en el mundo en que vivimos actualmente, desligarse de esa manera? Mira que hay conflictos territoriales y en algunos lados nacionalistas, independentistas en muchas partes del mundo. ¿Es factible? ¿Ustedes lo ven como algo que de verdad, o sería más una utopía a futuro? ¿Es realmente algo que de verdad se puede llevar a cabo? No es una utopía. En primer lugar, el pueblo mapuche, la firma del Tratado de Trepigüe, tenía 10 millones de hectáreas. Después, cuando ha invadido el territorio mapuche, quedó con 536.000 hectáreas. Se le quitó al pueblo mapuche más de 9 millones de hectáreas. Hoy, en la actualidad, Angelini y Mate, los dueños de 2 forestales, tienen sobre 3 millones de hectáreas. Y todo el pueblo mapuche del Biobío del Sur no supera las 900.000 hectáreas hoy día. Es decir, que 2 familias, gracias a que el Estado le entregó a ellos territorios que son del pueblo mapuche, tienen 3 millones de hectáreas. Entonces, claro que la lucha continúa hasta hoy día, porque hay que desmitificar esa opinión que dicen algunas personas y se le entrega la tierra a los mapuches. ¿Dónde vamos a vivir nosotros? La tierra que nosotros pedimos, el territorio que pedimos nosotros, es el que está en manos de privados, que son los mismos que han empobrecido a los chilenos, que son los mismos que han comprado los políticos que están en el Parlamento, y que son los mismos hoy día que han generado esta brecha de un modelo económico que solamente los beneficia a ellos. Y lo otro, sobre la utopía: cuando se constituye el Estado, un grupo de amigos decreta qué es lo que es nación para ellos y crean una nación por decreto. Y esa nación por decreto deja fuera a todos los pueblos indígenas de Chile. Entonces, en la propia Convención de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoce las nacionalidades indígenas. Por lo tanto, la nación mapuche tiene toda la definición hoy día de nación. Y la nacionalidad nuestra es indígena mapuche, según esta convención. Pero ¿cómo se diferencia, por ejemplo, eso del caso, por ejemplo, boliviano, que es un país que adoptó
gracias a la llegada de Evo Morales, se cambió, se le cambió incluso el nombre a Estado plurinacional. ¿Sería ese un concepto viable para el pueblo mapuche, que Chile fuera un Estado plurinacional, el Estado plurinacional Pero de si Chile es un Estado plurinacional, en los hechos es un Estado plurinacional. Lo que pasa es que en el derecho el Estado hasta el día de hoy nos mantiene afuera, pero en los hechos somos, porque el idioma nuestro es mapudungún, no es castellano. Si usted busca la definición de nación, el pueblo mapuche y todos los pueblos indígenas de Chile tienen la definición de nación, que no es reconocida en el derecho. El tema es que las reivindicaciones territoriales que nosotros hacemos hoy día para sentar toda esta reconstrucción nacional choca de frente con los intereses de gran capital, ¿ya? Y ese es el conflicto hoy día. Chocamos con los grupos económicos que tienen un sistema de propiedad usurpado de nuestros territorios ancestrales. Cada vez que nosotros reclamamos territorio y nos movilizamos por la recuperación de los territorios, hay un choque con los intereses del gran capital, forestal, hidroeléctrico, energético, en fin, proyectos de inversión capitalista sobre la base de políticas extractivistas que tienen una esencia depredatoria, están destruyendo nuestros territorios. Entonces hay una necesidad no solamente de tipo cultural, ideológica, histórica, nuestra política, de reconstruirnos como pueblo, sino también una necesidad humana, muy ecológica, frente a la recuperación que nosotros y la recuperación de nuestras demandas históricas. ¿Qué creen que ustedes que ha pasado que han hecho mal? ¿Qué creen ustedes que ha faltado para lograr para que esta lucha llegue a un puerto favorable para ustedes? Porque les preguntaba hace rato si ustedes han tenido representación en el gobierno, como para que puedan, a través de esa representatividad, tratar de pasar leyes, tratar de hacer lobby por el conflicto mapuche. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se llega a un puerto sano? ¿Qué reflexiones hacen ustedes sobre las razones que desde el punto de vista de ustedes no se han llevado a cabo para poder convencer de alguna u otra manera no solo al Estado, sino a todo el pueblo chileno? Mira, lo que pasa es que en Chile no existe la democracia propiamente tal, existe la partidocracia. Y la partidocracia administra la soberanía del pueblo de una manera unilateral y el modelo fue creado así. Y esto es lo que hoy día está explotando en Chile. Entonces, los parlamentarios que han llegado pertenecientes a algún pueblo indígena, para llegar al Parlamento obedecen a la estructura partidaria y no obedecen a un proyecto político de pueblo-nación. De tal manera que cuando llegan ahí al epicentro del poder legislativo, entonces tienen una incapacidad política. Mejor dicho, no tienen la capacidad política para generar una política de pueblo porque son resultados de experiencias partidarias y no son resultados de la reconstrucción política de un pueblo que toma conciencia como nación. Entonces, el problema de fondo no somos los mapuches ni los pobres chilenos. El problema de fondo es esta casta política y económica que, con tal de obtener dividendos personales, son capaces de no solamente destruir la naturaleza, sino que destruir a los pueblos. ¿Dónde está el problema? Es que nuestras estrategias hoy día están desarrollándose para cómo nosotros lograr nuestros objetivos. Objetivos que tienen que ver con la autonomía o la liberación. Y hay algunos ciertamente que están dentro de la institucionalidad, como lo planteas tú, en una búsqueda de un Estado plurinacional, intercultural. Hay otras estrategias que están basadas en el ordenamiento jurídico que se han dado los derechos a nivel internacional para la libre determinación. Y a ver, hay otras estrategias que tienen que ver cómo nosotros reconstruimos nuestro pueblo-nación con una fuerza propia y la ponemos frente al Estado, como lo hicieron nuestros antepasados. Porque nuestros antepasados así lucharon. Nuestros antepasados no participaron en esta dinámica, en esta concepción institucional que hoy día se conoce de la forma de hacer política. Ya en los tiempos de la colonia, ya en los tiempos de la formación del Estado-Nación chileno, había un choque de cultura. Entonces, cuando nosotros luchamos, no solamente luchamos por el territorio, la autonomía, sino por reconstruir un tipo de cultura mapuche, de identidad. Y eso es lo que cuesta hacerse entender. ¿Qué fue lo que pasó con la llegada de la democracia, en donde se planteó un acuerdo que se llamaba, si no me equivoco, el Acuerdo Nuevo Imperial, que hasta donde yo tengo entendido y he leído y hablado, me han dicho que los pueblos mapuches o indígenas en general en Chile lo rechazaron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se rechazó? ¿Cuál era el acuerdo o cuál era en ese caso la trampa bajo el acuerdo? Lo primero que hay que indicar es que ese acuerdo, el Acuerdo Nuevo Imperial, se hizo con un sector del pueblo nación mapuche, no con todos. Ya, a nosotros no nos representó. Al movimiento mapuche autonomista no nos representó porque fue un acuerdo
como se habla hoy día, bajo 4 paredes, y se hizo en una cocina política, por decirlo de alguna manera, con mapuches que estaban subordinados a un tipo de quehacer político que respondía a esta clase política que hoy día nos gobierna, ¿ya? Por lo tanto, se hizo una ley, la ley indígena, la CONADI como instrumento, que no resuelve los problemas de fondo, sino que resultan funcionales a mantener el sistema, en base a puros proyectos, puros subsidios y promesas incumplidas, ¿ya? Por lo tanto, no toca los temas que son trascendentales para la reconstrucción nacional mapuche, que tiene que ver con la devolución de los territorios. Si ese es el punto hoy día, ¿cómo nosotros recuperamos nuestros territorios? Pero, por ejemplo, aprovechando, porque ya estamos llegando al final, aprovechando el momento que vive Chile, donde las demandas que se generaron a raíz de las protestas del año pasado han generado obviamente otro clima de conversación. Aquí en Chile se habla obviamente de todo un plan constitucional, de una nueva constitución, etcétera, etcétera. Y pensando además que dentro de las promesas electorales del presidente Sebastián Piñera en su momento, cuando era candidato, yo que he leído más o menos en qué etapa se han cumplido todas las promesas que hizo, la promesa de reconocimiento a las tribus originarias está en nada, no se ha hecho absolutamente nada. ¿Qué proponen ustedes para terminar el programa muy rápidamente, que sea puntualmente, muy específico? ¿Cuál sería un paso asertivo para lograr, o por lo menos empezar a encaminar la discusión hacia lo que ustedes quieren? Existe una cosa que es muy importante. La violación de los tratados, como el que violó Chile, se resuelve de 2 formas: devolviendo su estado original o compensando. Y aquí se tienen que emplear las 2 medidas, y esto se ha hecho ya en el mundo, se hizo entre Nueva Zelanda y el pueblo maorí. No es nada que nosotros estemos hablando del otro mundo. Y una tercera condición que debe incorporar este nuevo pacto es la participación activa de los pueblos indígenas. La clase política se ha negado rotundamente a incorporar a los pueblos indígenas en este nuevo pacto social. Si no se incorporan, vamos a tener obligatoriamente un nuevo choque donde todas las vías de expresión de nuestros pueblos son válidas para poder enfrentar al poder. Onésima, ¿qué pedirías tú? ¿Cuál sería tu ruta de...? En lo que respectaba a lo que promesa y las promesas que hace Piñera o de qué forma lo va a llevar, la única forma en lo que lo llevó es llevar un desarrollo económico, empresarial, principalmente en la Araucanía. O sea, el año pasado estábamos discutiendo y todavía estamos discutiendo la aplicación del plan Impulsa, el mismo plan que desarrolla en su primer gobierno. Entonces, cuando se ganan estos pequeños espacios, pequeños porque mayormente se ha aplicado en torno a que la gente los territorios están recuperando, pero estas pequeñas cosas que hay de no vender, por ejemplo, ni vender ni arrendar las tierras indígenas, hoy día se quieren pasar a llevar. Entonces vemos un interés y vemos una forma de llamar a que la Araucanía, porque solamente nombra la Araucanía, que la Araucanía llamara al desarrollo de la Araucanía de una de las regiones más pobres de Chile, más empobrecidas, que claramente no es pobre, es rica en muchos recursos materiales, y son los ojos puestos en todo el territorio mapuche que están puestos sobre los privados y que no solamente están afectando con los proyectos extractivistas a nosotros como pueblo mapuche, sino que a Latinoamérica, Sudamérica completo, con un proyecto extractivo a nivel sudamericano que nos está afectando a los territorios en nuestros recursos naturales, a través de las forestales que se levantan en el 73 y hoy día las hidroeléctricas, y como Chile también se levanta hoy día diciendo que es un polo energético, donde nos privatiza el agua, donde entrega los recursos naturales hacia afuera, y a nosotros nos tiene empobrecido tanto al pueblo chileno como al pueblo mapuche. Héctor, para concretar rápidamente, ¿cuál sería rápidamente tu hoja de ruta? Nosotros basamos nuestra hoja de ruta o nuestro horizonte de liberación sobre la base de acumular la fuerza necesaria para que nuestro pueblo esté con los elementos y la capacidad etnopolítica suficiente para ir al menos de igual a igual con el Estado-Nación chileno y reconstruir la nación mapuche. Y eso implica seguir en la resistencia y seguir en la reconstrucción de nuestro pueblo. Eso significa dotar a las comunidades mapuche de capacidad de reivindicación territorial y la recuperación por la autonomía, que es lo fundamental a la hora de reconstruir un pueblo. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Les agradezco muchísimo que hayan venido hoy al programa para darle un poco más de claridad a la comunidad internacional de cuáles son las demandas del pueblo mapuche aquí en Chile. Muchísimas gracias, y a mí no me queda más que despedirme. Esperarlos la próxima semana en Cartas sobre la Mesa.
diciéndote